Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, que en esta ocasión tenemos una edición especial sobre los estudios de precios de transferencia, un tema muy importante que hemos hecho a un lado, pero su relevancia la vamos a escuchar en un momento más. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Comenzamos con su programa Consejero Empresarial. Hablaremos de un tema sobre los precios, de los estudios de precios de transferencia con partes relacionadas, tanto nacionales como con partes relacionadas en el extranjero, que ha sido un tema y va a ser un tema con lo que vienen siendo los acuerdos de la OCDE, conocidos como planes de acción BEPS, para estar vigilando las planeaciones fiscales agresivas. Y para eso pues tenemos aquí de invitado al experto Ernesto Figueroa, al maestro Ernesto Figueroa. Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adrián, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sí, Adrián, pues mira, el tema de precio de transferencia hoy en día, que ya tenemos más de 18 años con esta legislación en México, es un tema que aún el mismo contribuyente no lo conoce. Piensa que es un tema nuevo, piensa que es un tema que no se ha venido fiscalizando día con día. Entonces, hoy en día, Adrián, es muy importante que cada contribuyente sepa de entrada si está obligado o no al tener un estudio de precios de transferencia. A ver, entonces estamos hablando de hace 18 años. Así es. Realmente, en el año 94 me estabas explicando. Así cuando es. México forma parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Ahí, ¿qué hace la OCDE hacia México como recomendación en este tema? Para empezarnos a posicionar aquí en nuestro auditorio de la importancia y relevancia que se tiene, porque al rato vendremos con los temas álgidos, que hay criterios encontrados en su tratamiento. ¿Cómo empezó esto? ¿Qué vio la OCDE en México? Mira, Adrián, cuando inicia el precio de transferencia en México, México se une a la OCDE el 18 de mayo del 94 y México entra a esta de forma en la cual la OCDE le pide a México, ok, si vas a estar, como dicen por ahí, al club, vas a tener que cumplir con todas las disposiciones que nosotros te mandamos. Una de las disposiciones es precios de transferencia. Y le dice a México, ok, vamos a tratar de cuidar en tu legislación que las utilidades que generen los países sean los que realmente deben estar. Por eso implanta precios de transferencia. Y aún así implanta también precios de transferencia nacionales. Mucha gente dice ahorita, ¿por qué nacionales si, como te comentaba, una parte lo acumula, otra parte lo deduce? Pero en la OCDE, cuando llega a México, le hace un estudio muy a profundidad donde determina que México internamente tiene paraísos fiscales. ¿A qué se refieren estos paraísos fiscales? Que hay diferentes formas en las que tributan los contribuyentes, personas morales, régimen general, lo que era antes el régimen simplificado, que ahora es AGAPES, lo que son las personas físicas. Las personas físicas en sí tributan de manera diferente dependiendo el sector en el que estén, porque ahorita ya están inclusive arrendamientos, puede ser salarios, los famosos repecos que ahora son el RIF. Entonces México internamente tiene paraísos fiscales, por eso le dice la OCDE, ¿sabes qué? Tienes que tener legislación de precios de transferencia interna. Entonces, retomando la parte externa, que para que quede un poco más claro, cuando yo tengo mi fuente de riqueza aquí en México y vamos a seguirlo llamando paraíso fiscal, ¿sí? Genero alguna otra entidad para poder aumentar el costo o trasladar las utilidades, que viene siendo el fenómeno BEPS. Así es. Entonces, se crean los estudios de precios de transferencia precisamente para evitar el traslado de la utilidad. Exactamente. O sea, y aquí en México, ahorita perdón que te interrumpa, decías algo muy interesante, esa discusión que ha sido tema de muchos artículos. Así es. Lo veíamos, decía, bueno, pues es que en México, si soy persona moral, tributo con la tasa general del 30%, ¿por qué tengo que hacer estudio de transferencia? Ahorita nos aclaras, es que hay diferentes regímenes y tratamientos internos que podríamos decirlo de una manera muy simple, son paraísos fiscales. Así es. ¿Sí? Sí, porque haz de cuenta que, como te comento,
tienen beneficios. O sea, internamente, si tú generas una comercializadora y tienes ya la agape o la que es la productora, son diferentes formas de tributar. Entonces, es muy común hoy en día que dentro de donde se genera toda la gama de empresas, está la transportista, está la comercializadora, está la productora, y estas tributan cada una de diferente forma. Entonces puedes trasladar utilidades donde mejor te convenga a ti. Inclusive si tienes una empresa perdedora, pudieras mandar para allá la utilidad y disminuir la pérdida, pero no pagar un impuesto. Entonces por eso es la importancia de los precios de transferencia nacionales, porque de esta forma vas a cuidar o vas a darle a la autoridad el visto bueno de que tus operaciones son reales y que no van encaminadas a, en su momento, a que el fisco no le estés pagando el impuesto que deberías haberle pagado. Y aquí, Ernesto, esto es importante porque, insisto, con la legislación de la Ley de Impuesto sobre la Renta antes del 2014, se suscitaba que en aquel artículo 86 eran las fracciones 12, 13 y 15, pues generaron una polémica, ¿no? Porque las primeras fracciones eran muy clarito hacia partes extranjeras, efectivamente, pero había una que era muy genérica, como decía, partes relacionadas. Así es. Ahora está la postura de que ya con el artículo 76A, pues es claro que es para los extranjeros, pero ahorita me comentabas que aún así persisten las obligaciones. ¿Cómo está eso? Lo que pasa, Adrián, es que el 76A viene siendo más que nada la incorporación del Plan BEPS en México. Pero este no viene ni suple las otras dos obligaciones. En su momento, lo que es para nacionales sigue prevaleciéndose, porque en su momento la autoridad le va a pedir el estudio de precios de transferencia a las nacionales y le va a pedir el estudio de precios de transferencia a las extranjeras en su momento. Y lo que es el 76A es una obligación nueva, que es una declaración que viene más que nada originado por el BEPS. Y esta declaración viene adicional a estas dos obligaciones. Ok, entonces así estamos haciendo. ¿Cómo existe entonces esa obligación de llevar a cabo los estudios de precio de transferencia cuando hay partes relacionadas? Concepto general, ¿qué es una parte relacionada? ¿Cómo la identifico? Mira, el concepto de una parte relacionada, la verdad, es muy ambiguo. Sinceramente, la ley de ISR y las NIF, inclusive la ley de ISR, te manda todavía a la legislación aduanera y te abre la apertura del concepto de parte relacionada demasiado amplia, Yo lo que les digo, la esencia de una parte relacionada, para identificar qué es una parte relacionada, es si tiene un control capital de manera directa o indirecta, y si tiene poder de administración. O sea, la esencia es aquella persona que puede decidir o tomar decisiones en una empresa, es parte relacionada. Porque si tú lees el concepto, viene muy amplio. Y muchos de los contribuyentes nos dicen, es que no son partes relacionadas. Yo les digo por ahí, ante la duda de si eso no es parte relacionada, es parte relacionada. Porque si no, tienes que demostrarle al SAT el cómo no es parte relacionada. Y ahorita el SAT ya tiene muchísimos elementos desde que das de alta a una persona moral de cómo identificar quiénes son partes relacionadas. Entonces va a ir con todo a pedirte un estudio de precios de transferencia. Muy bien, vamos a pasar un corte, no se retire con este tema, y una pregunta muy especial ahorita que regresemos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, regresando con el tema de estudios de precio de transferencia, aquí hay una pregunta, maestro, que le quiero hacer ya nada más para cerrar el concepto álgido y complicado, ambiguo, no sé, tantos adjetivos que puede tener, partes relacionadas. En la parte económica, ¿cuándo mi principal cliente incide o no para poderlo catalogar que es parte relacionada? ¿Qué opina? ¿Qué opinión nos puede dar? Mira, Adrián, ahí, como bien lo retomo de tu parte,
el concepto de partes relacionadas sí, la verdad es muy amplio y demasiado ambiguo en todos los conceptos. Si es tu cliente, vamos hablando de una proporción de un 90%, ¿no? Si tú le vendes a él el 90% de tu, digámoslo así, materia prima, servicios, cualquiera lo que sea, si él en su momento un día te dice, oye, bájamele un 5, un 6%, tú lo vas a hacer. Porque si no, se va el negocio con él. Entonces, si nos vamos a lo estricto de la ley, esa sería tu parte relacionada, porque está totalmente ingiriendo en tus decisiones. Tiene un control sobre ti y conforme la legislación es parte relacionada. Y tendrías que documentar en el estudio de precios de transferencia ese tipo de operaciones. Y vamos a la discusión. Mucha gente dice que no lo es porque no hay capital, pero como te comento, es tu parte relacionada porque ingiere en el control de tu empresa. Y conforme está la ley, es parte relacionada y tendrías que documentar esas operaciones. Y ahora yo retomo palabras tuyas. ¿Y ante la duda? Y ante la duda es parte relacionada. Y hay que hacerlo. Así es. Bien, maestro, en el tema adelantó un poco cómo está fiscalizando la autoridad. Recordaré, yo tengo mis años como contador y formatos cuando salieron a doble casilla, parte no relacionadas y partes relacionadas en el estado de posición financiera. Pero todo me llamaba la atención a qué se refiere. Así es. Sí, ya con el tiempo uno va viendo los criterios, estudiando y va entendiendo que no parte relacionada. Pero ahora, con toda esta revolución electrónica que tenemos en la fiscalización, vamos empezando. ¿Cómo empieza a detectar la existencia de partes relacionadas incumplidas, vamos diciéndolo de esa manera? Mira, Adrián, ahorita ha cambiado la forma inclusive de cómo das de alta a una persona moral. Desde entrada, cuando das de alta a una persona moral, te van a pedir la constitutiva, te van a pedir muchos datos de los socios y te van a pedir a qué se dedican. De ahí, de entrada, ya la autoridad conoce quiénes son los socios de las empresas. Y ellos ya tienen una base de datos donde dicen, fulano A es socio de A, B, C y D. Entonces ya de entrada ya saben quién son partes relacionadas de entrada en la inscripción. Si proseguimos, hay algo ahorita que la gente no ha volteado a ver con la evolución de la contabilidad, que ahora ya la contabilidad electrónica. Si te fijas en el catálogo de cuentas, aproximadamente hay 101 cuentas específicas para partes relacionadas que estamos haciendo caso omiso. Y eso es una multa. Si seguimos buscando qué más tiene la autoridad, tiene la declaración informativa del anexo 9 de la DIN, que ahí también tenemos que adicionar todo lo que es las operaciones con partes relacionadas en el extranjero y que cambió el año pasado y ya viene mucho más completa, que tenemos que poner rangos, tenemos que poner cuáles son las comparables, el número de comparables, entonces ya viene mucho más extensa. Seguimos, tiene también dentro de la misma anual, hay que dividir qué son partes relacionadas y qué no son partes relacionadas. Entonces todos esos elementos lo tiene ya el SAT. Y entonces si seguimos, hay una declaración que ellos le llaman DMS, que es para maquiladoras y exportadoras. Entonces, si te fijas, la autoridad tiene grandes elementos para identificar cuáles son las partes relacionadas y cuáles no. Y de manera más puntual si estás cumpliendo o no. Si seguimos todavía, en el CIPRED y el CIPIAT, hay unos anexos específicos para partes relacionadas. Entonces, son 3 cuestionarios que vienen, ahora sí como dicen, con preguntas capciosas. Y si tú no tienes el estudio, Adrián, no hay forma de llenarlos porque los llenas al TIN Marín o al CREO, cómo va este tipo de anexos. Y vienen preguntas, como te digo, capciosas, porque vienen, si le pones sí, pudieras estar incurriendo en una falta. Si le pones no, también. Entonces tienes que tener el cuaderno del estudio de precios de transferencia para poder llenar fervientemente ese tipo de anexos. Porque si lo llenas así, realmente la autoridad tiene la facilidad de darse cuenta si lo llenaste nada más por llenarlo y no tenías un estudio de precios de transferencia, porque te amarra con métodos, te amarra también si estás cumpliendo o no. Entonces, si no tienes el estudio, no tienes la forma básica para poder traspasar todo lo que está en el estudio a esos anexos. E inclusive, Adrián, muy importante, los dictaminadores están obligados a manifestar si tienen el estudio o no. Entonces también ahí es una situación para los dictaminadores. Si ellos por no echar de cabeza al cliente que no tiene el estudio, se pueden meter también en una serie de complicaciones. Y esa parte de las complicaciones, maestro, bueno, en la comidilla, en general en la parte de nuestro ambiente fiscal,
pues siempre se toma que, bueno, ¿para qué gasto en los estudios de precios de transferencia? Sí, bueno, pues cuando venga la autoridad lo que va a hacer es lo que se hiciera en el momento que se hicieran los estudios, hacer el ajuste de disminuir ingresos o aumentarlos o viceversa con las deducciones. Así es. Sin embargo, por ahí hay una tesis aislada que siempre me llamó la atención, porque pues es un requisito. Por supuesto. Al respecto, ¿qué tan trascendental es el estudio de precios de transferencia para que sea una deducción autorizada? Mira, Adrián, de entrada, tomando tu punto de vista, yo voy primero, si tú dices, bueno, o sea, ¿qué impacto a mí me daría si la autoridad nada más llega y me ajusta? Ok, si estamos hablando que la autoridad en las auditorías por lo general va 2 o 3 años atrás, digamos que llega el tercer año y te ajusta. Entonces, dices, bueno, por ejemplo, tú tenías una deducción de 3 millones, ellos determinaron que de esos 3 millones, 2 millones no eran deducibles y te ajustó. Entonces, ¿qué impacto te da en el tercer año que te revise y te quite 2 millones, más actualizaciones, recargos, multa, modificación de pagos provisionales y todo este impacto le vas a ir sumando todo al día de que te revise? Entonces, imagínate el impacto y lo que te va a modificar en tu base de aquel entonces a hoy. Es el primer punto. Si nada más se quedara en modificarte la deducción, ¿no? Ahora, lo que está haciendo la autoridad se está basando en esa tesis y un criterio que ellos tienen. Si tú no tienes el estudio de precios de transferencia, las operaciones que tengas con tus partes relacionadas no son deducibles. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas, es un requisito de deducibilidad tener el estudio de precios de transferencia para deducir ese tipo de operaciones. Wow. Bueno, pues no me queda más que, antes de invitar a nuestro público a pasar al siguiente corte, pues hacer mucho hincapié en esto, porque los estudios de precios de transferencia los pasamos por alto, pues que nos ajusta la autoridad. Así es. Pero bueno, ya platicando y llegando a esta conclusión, pues bueno, podemos tener el riesgo que operaciones de compra-venta de mis principales insumos o mi principal gasto pueda ser rechazado simplemente por no haber llevado un estudio de precio de transferencia. Así es. Inclusive, Adrián, por decirlo así, los contribuyentes se quejan que el estudio es muy costoso. Nosotros hemos hecho estudios donde comparamos el costo del estudio contra el costo de la afectación que te puede generar el no tenerlo. A veces no llega ni al 1% del costo del estudio. Entonces, los contribuyentes deben valorar, o me gasto por decirle el 1% en el estudio, o veo qué impacto me va a tener en no contar con el estudio, que, como bien lo dices, puede afectarme inclusive una gran parte de mi costo de ventas, que a veces es la compra con las partes relacionadas. Muy bien, maestro. Vamos a hacer un pequeño corte, usted no se retire. Regresamos después de estos comerciales. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuando con el tema de estudios de precio de transferencia, ahora abordaremos lo que son los métodos, maestro, de cómo se llevan a cabo estos estudios de precios de transferencia. Vamos empezando con eso. Así es. Mira, Adrián, la ley en México te pide 6 métodos. Aquí es muy importante, Adrián, resaltar que esos métodos son de forma consecutiva. ¿Qué quiere decir con esto? Que tienes que utilizar primero, ahora sí como dicen por ahí, el número 1, seguir al número 2, 3 y hasta el sexto método, perdón. Entonces, el primer método te habla, Adrián, de que tienes que comparar, se llama precio comparable no controlado. Este método tiene que comparar muy estándar lo que es un producto contra otro producto. Se puede decir que es el más sencillo de todos los métodos, es el método que más le gusta a la autoridad. Entonces, es comparar un producto, por decir un televisor, la venta de un televisor contra la venta de otro televisor. Deben tener las mismas características para que sean comparables. Entonces es muy sencillo, lo que hace la autoridad es compara el precio de ese televisor que se vendió a un tercero contra el precio que se le vendió a una parte relacionada, y compararía los precios. En su momento, si son las mismas características de ambos, se tendría que decir que es el mismo precio al cual le vendió a ambos.
Pero entramos después a que si son inclusive operaciones de servicios, Adrián, entonces ya no podemos aplicar este método. ¿Por qué? ¿Cómo comparas o cómo cuantificas el conocimiento? Entonces, este método ya no es ideal para eso. Entonces, venimos a un segundo descarte de métodos. Es muy importante, Adrián, vas a encontrar en los estudios de precios de transferencia que dicen todos, no se utilizó el método precio comparado no controlado o como lo conocemos por ahí, PC, por X o Y razón. Desde mi punto de vista, Adrián, es fundamental tener el argumento y más que nada el documento fuente en el cual te estás basando para ese descarte de métodos, porque la autoridad te lo va a pedir. Si no lo tienes, ellos podrían llegar a determinar que sí pudiste haber optado por aplicar este método y no lo hiciste en beneficio al contribuyente, porque los otros métodos, como son basados ya en utilidades, en su momento pudieras mover o influenciar ese tipo de utilidades para que quedara dentro de un rango. Ok. Y bueno, entonces estamos hablando que tenemos de esos 6 métodos. Con estos 2 ejemplos podemos hablar de los métodos transaccionales. Cuando nos referimos a la parte de métodos que se refiere al margen de utilidad, ¿cómo operan esos dos de manera general, maestro? Bueno, se dividen, son los que siguen, que son el precio de reventa y el de costo de adicionado. Estos 2 métodos, Adrián, se van a utilidad bruta. Y más que nada revisan la utilidad bruta que tuviste en operaciones y se comparan con operaciones o utilidades brutas que tuvieron empresas terceras. Un ejemplo, si tú tienes una empresa que se dedica a comercializar, ¿qué es lo que hacemos? Se agarra el financiero de la empresa, se segmenta dependiendo de la operación que tuvo con las partes relacionadas y determinamos un margen de utilidad bruta. Entonces ese margen de utilidad es el que se compararía en su momento con el margen de utilidad que obtuvieron los terceros. Y si está dentro del rango de esas utilidades, se consideraría que estás a valor de mercado. Posteriormente pasamos a lo que es márgenes de utilidad transaccional de operación, el método residual y residual de parte de utilidades, que estos son más que nada a métodos de utilidad de operación. Estos métodos es el mismo esquema, se comparan las utilidades de operación con los terceros y que tu utilidad de operación bajo estos 3 métodos que quedan debe estar a valores de mercado igual o razonablemente al de terceros. Menciona aquí algo, maestro, que para mí es muy importante. Ese es el tema de valores de mercado. O sea, ¿cuál es la fuente para determinar que está apegado a un mercado determinado? ¿Qué elementos son los que ustedes emplean para eso? Mira, Adrián, aquí la ley te pide que debes determinar tus ingresos y tus deducciones autorizadas conforme lo hubieran hecho con terceros. Y el hecho de decir conforme lo hubieran hecho con terceros te da la pauta de decir que las operaciones están a valor de mercado. Porque el tercero no te va a comprar un producto si tú se lo das muy caro. Entonces ese es tu margen o ese es tu comparable directo para decir que está a valor de mercado. Pero eso es a través de mi propia documentación. Así es. Pero cuando tiene que salir, tú como especialista en estudio de precios de transferencia, tienes que salirte. ¿De dónde sacas la información para poder comparar? Cuando algún método así me lo pida. Así es, mira, Adrián. Como bien lo comentas, primero menciona el comparable interno porque es el comparable más ideal en el que debes utilizar. Y debes agotar todas las alternativas de poder utilizar este comparable interno. Como bien lo mencionas, si llegas a salir de ese comparable interno porque no lo tienes, hay bases de datos en las cuales te puedes basar para determinar si esa utilidad o en su momento esos productos pudieran estar a valor de mercado. Podemos obtener bases de datos inclusive para productos, para utilidades, para servicios, para intangibles. O sea, es una gama muy amplia de esas bases de datos en las cuales son información pública y cual el SAT en su momento de que te llegue a revisar podrá verificar que es información confiable en la cual él pueda replicar tu búsqueda y determinar que efectivamente es una búsqueda confiable y que no está sesgada a obtener el resultado que tú necesitabas para que tu empresa quedara dentro de un margen. Sí, porque cuando estás hablando que estás haciendo los comparables con tu propia información, bueno, pues me pongo a revisar 2 años atrás, me contratan para los estudios de precios de transferencia, pues tengo los valores históricos de ese momento. Sin embargo, cuando tengo que voltear esas bases de datos, ¿sí? ¿Cómo puedo regresar el tiempo? Siguiendo con el ejemplo que volteo, me contratan para 2 años atrás. ¿Se conservan esas bases de datos?
Así es. ¿Qué es lo que sucede? Mira, las bases de datos tienen una fecha dependiendo de la búsqueda. Entonces, cuando tú llegas y determinas la búsqueda en la base de datos, te fechea lo que es la búsqueda y te dice, esta búsqueda se realizó tal día. Entonces tú ya tienes esa parte, la tienes que anexar al estudio para decir que en aquel entonces, cuando tú hiciste esa búsqueda, fue en tal día. Inclusive hay bases de datos que te dejan replicar sobre esa fecha aquella búsqueda, para que cuando el SAT llegue y revise 2 años posteriores, con esa misma fecha pueda revisar esa base de datos y te dé las comparables que en su momento, en aquel entonces estaban, porque pudieron haber cambiado a la fecha actual. Aquí, bueno, ahorita para cerrar este tercer bloque, yo como asesor de la empresa o empresario de contrato, ¿qué conservo para el día de mañana que la autoridad me requiera así de manera general? ¿Qué es el estudio de proceso de transferencia? Podemos entender que es como una pericial, como un dictamen en determinadas operaciones. Pero ¿qué es lo que cómo lo integras de una manera muy general? Ok, mira, el estudio de proceso de transferencia viene siendo un cuaderno. Es un cuaderno grueso. Los estudios más pequeños que podemos hablar que son alrededor de 60, 70 hojas dependiendo del nivel de la empresa, pero más para que te des una idea del volumen de información que ahí se maneja. Entonces tenemos que anexar todas las evidencias para nosotros poder determinarle a la autoridad que ese entonces el precio que revisamos está a valor de mercado. Entonces el estudio, la parte estructural del estudio es un análisis funcional en el cual nosotros determinamos toda la operación o la membrana de la operación, los riesgos asumidos, los activos utilizados para determinar entonces en su momento todo lo que es la membrana del estudio de precio de transferencia. Posteriormente la aplicación del método, después el resultado de los métodos y la conclusión, que es la parte de donde nosotros damos la conclusión si la operación estuvo o no a valor de mercado. Es a grosso modo lo que pudiera contener un estudio de precio de transferencia. Maestro, en un momento más continuamos con este tema tan interesante y con esto cerraremos en la parte de BEPS y la fiscalización que estamos enfrentando en estudios de precio de transferencia. No se despegue y continúe viéndonos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. No es la primera vez que en Consejero Empresarial le insistimos sobre el tema de FATCA. En PBE Consultores hemos atendido bastantes contribuyentes con este problema. Ya el jefe del SAT ya anunció que tiene suficiente información de bastantes contribuyentes en México que tienen sus cuentas en Estados Unidos. Simplemente dio una cifra de 170,000 contribuyentes con altas posibilidades de que sean revisados respecto a sus cuentas. Recuerden que FATCA fue un intercambio de información automático. Aquí no intervino una solicitud formal como nos acostumbra el SAT. Esto fue sistemático, fue a través de archivos XML entre el IRS y el SAT. Así que es el momento, es su última llamada para que regularice su situación, teniendo una adecuada asesoría tanto en México como en Estados Unidos. Puede acercarse con nosotros en PBE Consultores. Soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. Siguiendo con este tema tan importante de los estudios de precio de transferencia, maestro, ¿qué tan común es y para qué tipo de actividades u operaciones es imprescindible hacerlo? Muy buena pregunta, Adrián. Mira, ahorita la gente o el contribuyente piensa que el tema de precios de transferencia hoy en día solamente afecta a las transnacionales, cuando el tema de precios de transferencia es tan común que el día a día están sucediendo operaciones con partes relacionadas. Te pongo un ejemplo muy básico. El socio que tiene préstamos
directos hacia su persona moral o hacia su empresa. La empresa le presta préstamos al socio. Entonces, son operaciones día con día, arrendamientos, los sueldos y salarios, como te comentaba, los préstamos, que el socio le vende producto a la empresa. Son operaciones que día con día se están llevando a cabo y que el cliente o el contribuyente no se da cuenta que esos tipos de operaciones son de análisis de precios de transferencia. Y la autoridad, bueno, me estás alertando y nos estás alertando a todo el público que acá nos sigue del tema tan importante, pero actualmente la autoridad, ¿qué tanto está fiscalizando o está volteando estas operaciones? Esta es otra cuestión. Yo soy parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Adrián, y soy vicepresidente de la región Centro-Occidente. Estamos en reuniones conjuntamente con la autoridad, donde ellos nos están pasando el tema de precios de transferencia y nos dicen, voy con todo, porque es una área que el contribuyente piensa que no estamos fiscalizando y por lo mismo está dejando de lado. Ahora, hoy en día, ya tienen un organismo muy fuerte de precios de transferencia y con la contabilidad electrónica les va a ser muchísimo más fácil llegar a los contribuyentes obligados al estudio. Y como lo que se viene ya ahorita son auditorías a través electrónicas, pues fácilmente van a poder llegar al contribuyente, identificar que son partes relacionadas y le van a llegar con todo, porque como te comentaba al inicio, si no cuentan con el estudio de precios de transferencia, tan fácil van a decir, no es deducible las operaciones que tengas con partes relacionadas. Bueno, eso es algo muy importante y hay que temerle y ponerle sobre todo atención para acercarnos a adquirir los servicios de especialistas como usted, maestro. Yes. Y bien, para cerrar, hay dos temas para mí se hacen muy importantes de manera general. ¿Qué pasa con los estudios de precio de transferencia con la implementación del 76A, que es BEPS en México? ¿Qué pasa? Mira, aquí, como lo comentamos al inicio, el 76A, que viene ya una obligación adicional, no suple las obligaciones que ya estaban existentes. O sea, los estudios de precios de transferencia siguen tanto obligados a las personas nacionales como los extranjeros, y se adiciona al 76A, que es el BEPS. Ahora el estudio de precios de transferencia toma muchísimo más importancia, porque del estudio de precios de transferencia se va a sacar la médula para poder presentar esta nueva informativa que es todo el plan BEPS. Entonces, si no tienes un estudio de precios de transferencia y aquellas internacionales que estén obligadas al BEPS, mucho menos vas a poder llenar ese tipo de declaraciones. Y bien, siempre nos comparamos, ya para cerrar esto, maestro, hacia todo el mundo. ¿Dónde está México? Forma parte de la OCDE, pero a nivel Latinoamérica, ¿dónde estamos posicionados? Ok, en el tema de precios de transferencia, Adrián, México, por lo que es la antigüedad que tiene ya en precios de transferencia, tiene un nivel, por decirlo así, es muy bien visto en toda Latinoamérica para el tema de precios de transferencia, porque en la parte de Centroamérica, por decirlo así, apenas están iniciando con todo el tema de precios de transferencia. En Sudamérica ya tienen una parte un poquito más avanzada, pero México es uno de los pioneros en el tema de precios de transferencia, tanto que es de los primeros que están involucrando a su legislación el plan BEPS. Entonces México tiene una muy buena postura ante este tema, por lo cual cuando nos toca ir a Centroamérica, por ejemplo, somos muy bien vistos porque somos gente que ya tenemos el conocimiento y la experiencia de aplicar todo el tema de precios de transferencia. Bien, maestro, pues no queda más que agradecerle que haya estado aquí y nos haya compartido un poco de su experiencia, porque lo escucho con una soltura que pues da envidia. Gracias. Para sobre este tema tan técnico, tan bonito y pues obviamente tan importante. Así es. Y bueno, pues simplemente le doy las gracias, maestro, por Adrián, estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Es la primera, espero que no sea la última. Claro aquí que no. Lo vamos a estar esperando. Un gusto. Aquí en su casa, Consejero Empresarial. Muchas gracias. Bien, con esto concluimos en esta ocasión el programa Consejero Empresarial. Recuerda darnos un like o suscríbase en YouTube. Búscanos como Consejero Empresarial TV o Coen TV. Nos vemos la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.